Vamos a invitar al coordinador general del CEIL, Magíster Darío Navarra, a presentar al licenciado Emanuel Lista, quien compartirá la ponencia denominada ¿Cómo enseñamos a enseñar? Ideas y criterios para la reflexión. Buenas tardes para todas, para todos. En este cierre del 10º Congreso de Educación Integral, Alfabetización y Literatura, le damos la bienvenida a Emanuel Lista, quien nos visita y nos acompaña por segunda vez y a quien le agradecemos habernos tenido en cuenta y haber aceptado el compartir sus saberes con nosotros. Emanuel Lista, lo voy a presentar. Es actualmente director de la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Es licenciado y profesor en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Andrés. También se formó en programas educativos en las universidades de Harvard en Estados Unidos y la Universidad de Young en Finlandia. Entre los años 2017 y 2019 fue director de formación inicial del Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. También participó en otros proyectos de política educativa, por ejemplo, en el programa Conectar Igualdad, en la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, y también se ha desempeñado como consultor y oficial de educación de UNICEF Argentina entre los años 2013 a 2017. Fue formador de docentes en las universidades de San Andrés, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Argentina de la Empresa. También ha sido consultor en educación de la Organización de los Estados Iberoamericanos, del CIPEC y de la Universidad de Antofagasta de Chile. Así que buenas noches y muy bienvenido, Emanuel. Bueno, buenas noches, gracias a todos y a todas. La verdad que estar a las 8 de la noche en el Congreso habla de la pasión que todos tenemos, ¿no? Un viernes por la enseñanza y por la docencia. Así que les agradezco mucho la invitación. Para mí siempre es un placer poder tener estos intercambios y con gente de distintas provincias. Creo que eso es lo que nos ayuda a seguir creciendo y mejorando. Y también aprovecho para agradecer y felicitar a todas y todos los colegas que hoy están presentes por el arduo trabajo que implicó llevar a cabo y sostener el sistema educativo durante toda esta pandemia, que por suerte ahora estamos saliendo y ojalá que realmente sea así, que de acá en adelante, podamos ir incorporando cada vez más presencialidad y volviendo a la vida natural que teníamos antes, pero me parece que vale la pena siempre que uno está con colegas reconocer el trabajo y el esfuerzo y el compromiso que hubo durante todo este tiempo. Así que bueno, para iniciar, justamente yo pensé algo relacionado a la reflexión sobre cómo formamos docentes, ¿no? Sobre todo muy enfocado en la formación docente inicial. Y para ello, voy a tratar obviamente hay muchos aportes, me costó mucho sintetizar qué presentar, pero quisiera arrancar con 3 preguntas, que van a ser el eje de la presentación. Una es poder reflexionar sobre cuál es el propósito de la formación docente inicial, sobre todo también en este contexto que estamos atravesando. Poder pensarnos como formadores de docentes y en ese marco pensar cómo enseño en mi materia del profesorado, y algunas ideas y algunos criterios para pensar en cómo estamos enseñando dentro del profesorado. Y por último, cómo promovemos la reflexión sobre los esquemas de enseñanza que construyen nuestros estudiantes del profesorado. Entonces, para iniciar sobre la primera pregunta del propósito de la formación docente inicial, yo creo que hay algo central aquí que me interesaría plantear y que creo que todavía tenemos un desafío muy grande en los profesorados, no solo a nivel nacional, pero yendo particularmente a nuestro país. Y en primer lugar es que
Hay algo que se sostuvo en la resolución 30 del Consejo Federal y que yo creo que es fundamental, que es que la formación docente inicial está principalmente orientada a formar a los profesionales que van a estar en las escuelas, ¿no? Y eso es un desafío enorme porque nosotros desde la formación tenemos que formar a los docentes que son necesarios en las escuelas, digo, para que justamente la enseñanza ocurra y ocurra en manos de profesionales. Y todavía en nuestro país tenemos serios desafíos respecto de algunas áreas donde todavía nos faltan docentes, donde hay técnicos superiores, donde hay universitarios o donde incluso hay idóneos, o sea, gente con título de nivel secundario que está enseñando porque no logramos llegar a formar a los docentes que necesita el sistema educativo. Entonces creo que ahí tenemos un desafío muy, muy grande y también, bueno, pensar en cuáles son los desafíos de ese sistema educativo y si estamos formando a los docentes que ese sistema educativo necesita, ¿no? Entonces, en relación a los desafíos, una de las cuestiones que creo que son centrales y que todos conocemos, y bueno, Silvina lo ha comentado en la conferencia anterior, pero que se ha agravado con la situación de pandemia, tiene que ver con las brechas de desigualdad que atraviesa nuestro sistema educativo. Desde las brechas en el aprendizaje, digo, de aprendizaje de matemática, de lengua, de algunos aprendizajes centrales, vemos muchas diferencias entre los resultados de aprendizaje que tienen los estudiantes. Vemos muchas diferencias entre las escuelas, y no solo entre las escuelas, sino al interior de las escuelas entre secciones, entre distintas aulas. Esto hay muchos estudios que dan cuenta de las diferencias que existen, ¿no? Y entonces son procesos educativos distintos los que atraviesan los estudiantes que participan en ciertas secciones, son ciertos turnos respecto de otros, los que van a ciertas escuelas respecto de otros. Entonces yo creo que un desafío muy grande que tenemos como sistema educativo es el tema de la desigualdad, de los procesos de aprendizaje y de los resultados de aprendizaje. Creo que también tenemos un desafío de pensar en cuáles son los aprendizajes para el futuro. Yo recuerdo que en su momento una encuesta de UNICEF que a mí me había llamado mucho la atención, que analizaba la escuela secundaria y las trayectorias de los estudiantes, daba cuenta de un porcentaje significativo, ahora no lo recuerdo, pero no sé si era un 30% de los estudiantes que abandonaban la escuela, decían que la abandonaban porque no les interesaba. Y ahí tenemos un gran desafío de pensar una escuela que sea realmente significativa y atractiva para los estudiantes de hoy y que realmente ofrezca conocimientos y capacidades para un mundo que es cada vez más complejo, un mundo que tiene serias injusticias, un mundo donde si no nos alertamos, por ejemplo, de cuestiones vinculadas con el cuidado del medio ambiente, realmente cada vez se vuelve un mundo más difícil de transitar, un mundo muy hiperconectado, sobreinformado, ¿no? Entonces creo que también tenemos que pensar en eso, cuáles son los aprendizajes del futuro, o sea, qué necesitamos que los estudiantes que hoy tenemos, que van a ser las próximas generaciones, padres, madres, digo, futuros profesionales, digo, qué necesitamos que ellos aprendan. Y por último, el tema de las trayectorias, ¿no? Que está vinculado obviamente a la desigualdad, porque en general aquellos estudiantes de los sectores más desfavorecidos muchas veces les resulta mucho más difícil avanzar en su escolaridad y son los que a veces repiten más, son los que abandonan la escuela, pero más allá de eso, digo, de esa asociación, digamos, con la cuestión de la desigualdad, me parece importante pensar cómo mejoramos las trayectorias en las escuelas, cómo logramos hacer que, por ejemplo, menos alumnos repitan, y yo diría hasta extinguir la repitencia como estrategia válida. Hace mucho tiempo que muchas investigaciones nos están diciendo que la repitencia no es una estrategia favorable para el aprendizaje ni para el avance de los alumnos en la educación, y sin embargo, aún así hoy tenemos porcentajes importantes de alumnos que repiten, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar en una escuela más inclusiva, en una escuela donde se evalúe por ciclos y se genere, como se hizo en la primaria en su momento, una unidad pedagógica, ¿no? Y donde los estudiantes tengan distintas oportunidades de avanzar? Creo que también es otro de los desafíos que tenemos como sistema educativo y que necesariamente necesitamos problematizar, investigar y producir creativamente cosas en la formación docente. Entonces creo que estas cuestiones son centrales para la formación de las y los futuros docentes. Por otra parte,
me parece clave que como profesorados podamos ver qué necesitan las escuelas hoy, qué necesitan los docentes que están enseñando, qué necesitan los estudiantes. Y ahí creo que hay estudios que dan cuenta, por ejemplo, de las estrategias de enseñanza, que aún en el secundario todavía tenemos estrategias donde predomina la exposición de los contenidos, donde cuesta diversificar la enseñanza y atender a las diversidades que hay en el aula. Nos encontramos con estudiantes que muchas veces están en los últimos años de la primaria y no han adquirido niveles de alfabetización que uno consideraría deseables para la primaria y que luego transitan la secundaria. Nos encontramos con docentes que están muy solos, que necesitan acompañamiento, que necesitan trabajar en equipo, que necesitarían, por ejemplo, construir proyectos con profes de los institutos, con practicantes, y generar comunidades de práctica y poder acompañar la enorme labor que hacen diariamente directivos y docentes de las escuelas. Y también nos encontramos con, a veces, pocos tiempos y en muchos casos también con la necesidad de formar más a los futuros docentes y directivos para poder tener una mirada integral del proceso educativo, para poder analizar los indicadores de una escuela, para poder identificar cuáles son los núcleos más dificultosos, digamos, en términos de aprendizaje y desarrollar estrategias para que eso se mejore y que los estudiantes puedan avanzar en sus procesos de aprendizaje. Entonces creo que necesariamente, y con esto lo vinculo con la pregunta siguiente, es muy importante pensar cómo nos vinculamos con las escuelas, cómo se vinculan las instituciones de formación docente con las escuelas, cómo construyen una asociación real, un trabajo conjunto, y cómo nuestros estudiantes aprenden en y de las escuelas. Personalmente yo estoy convencido de que hace falta incluir mucha más práctica en los profesorados, mucho más aprendizaje situado en una escuela, donde los estudiantes puedan sumergirse en las escuelas, vivir qué es lo que pasa, analizar críticamente lo que pasa, ver cómo enseñan distintos docentes, incluso de distintas materias para las cuales quizás ellos no se están formando, y adquirir una mirada integral del currículum y qué le pasa a un estudiante que, como decía Silvina, atraviesa 12 materias a veces en una semana, ¿no? ¿Qué se siente eso y qué podemos hacer de distinto? Creo que hay mucho aprendizaje que tiene que darse en las escuelas y que tiene que darse de la voz de los docentes y de los directivos que están en las escuelas, que tienen un saber acumulado enorme, que son fuente de conocimiento y que realmente hay que poner en valor y tienen que ser una fuente más de aprendizaje en los profesorados. Y creo que ahí hay mucho para trabajar en ese sentido. Por otra parte, otro de los desafíos es justamente pensar de qué modo la formación que ofrecemos, la formación docente inicial, dialoga con el trabajo docente y también con el currículum escolar. Cuando digo con el trabajo docente, lo estoy pensando principalmente en el nivel secundario, por ejemplo. Mientras la secundaria avanza, desde allá hace muchos años, yo diría así, una década, en propuestas de trabajo más interdisciplinarias, como decía Silvina, en tratar de integrar más el currículum. Si bien hay mucha normativa federal al respecto, y hay provincias que han avanzado sustantivamente en esto, las titulaciones que seguimos teniendo en los profesorados son monodisciplinares. Y eso, además de dialogar con ese currículum escolar, también influye en el trabajo docente. Porque en la secundaria, por ejemplo, las materias de matemática o de lengua no tienen el mismo peso que las de física, por ejemplo, o la de geografía. Entonces, la inserción profesional de ese docente, la posibilidad de concentrar horas en una institución, de estar más tiempo en una escuela, y incluso de articular y generar más relaciones a nivel curricular, también se dificultan. Entonces, las titulaciones que nosotros ofrecemos y la formación que nosotros damos en el profesorado también establecen ciertas condiciones y ciertos marcos para el ejercicio de la práctica docente. Podemos pensar incluso en, es lo mismo formar un docente del primer ciclo de la primaria a un docente del segundo ciclo de la primaria. Son las mismas necesidades, ¿qué pasa con la alfabetización inicial en un lado y en otro? ¿No? Lo mismo para el caso de la secundaria, es lo mismo formar para el ciclo básico que para el ciclo orientado. Entonces, son algunos dilemas que me parece que tenemos que pensar y cómo justamente el currículum escolar forma parte de uno de los saberes centrales del profesorado.
O sea, que realmente una persona, digamos, un docente que recibe su título, conozca con mucha precisión y con mucha profundidad aquello que va a enseñar. A veces creemos que en los profesorados, por ejemplo, enseñar muchos contenidos es necesario y los docentes tienen que saber mucho más de lo que enseñan, y yo creo que sin duda, pero yo diría, tienen que saber lo que enseñan con mucho más profundidad que los estudiantes. No siempre es más en términos de extensión, sino más en términos de profundidad. Entonces, creo que el currículum que van a enseñar tiene que ser el eje de la formación y que hay que aprender con mucha profundidad ese currículum para poder enseñarlo, ¿no? Entonces, también está ese desafío. Y obviamente un punto clave de lo cual se viene hablando hace mucho y hay un marco referencial de capacidades profesionales para la docencia es, bueno, ¿cómo fortalecemos aquellas capacidades profesionales que son clave? Digo, que hoy en día un docente necesita, y también voy a ser muy honesto acá, muy sensato, para iniciar la docencia. Y acá tenemos un serio desafío que siempre nos cuesta a los que somos formadores de entender qué es aquello propio de la formación inicial y qué es aquello propio de la formación continua. La carrera de un docente hoy, como de cualquier profesional, es a lo largo de toda la vida, uno se sigue formando, entonces no se acaba en la formación inicial. Y tenemos que ser muy, yo diría, muy modestos respecto de aquello que esperamos en la formación inicial para poder trabajar sobre eso con mucha profundidad, porque de lo contrario lo que hacemos es llenar el currículum de la formación inicial con un montón de saberes que a veces se trabajan con niveles de profundidad escasos, y lo que uno hace es pasar tema tras tema, materia tras materia, y en verdad lo que necesitamos es quizás, digamos, brindar las bases bien sólidas para que esa persona cuando inicia la docencia pueda tener ciertos esquemas de intervención y a lo largo de su práctica, a lo largo de otras formaciones, a lo largo del trabajo con colegas, pueda ir mejorando su práctica. Entonces creo que esta discusión sobre qué es lo inicial de la formación docente inicial también es algo que vale la pena discutir y analizar, ¿no? Y por último, en relación con esto, creo que es clave, y es un problema que muchas veces tenemos en la formación, que yo digo, estamos como atrás de los cambios del sistema educativo. El sistema educativo incorpora nuevos contenidos, incorpora una nueva materia, incorpora un nuevo núcleo de aprendizaje prioritario y luego, incluso a veces después de mucho tiempo, lo empezamos a trabajar en la formación inicial, ¿no? Entonces hay algo como reactivo de la formación inicial, donde nos vamos adecuando a los cambios que transita el sistema educativo y a los cambios que transitan las sociedades, cuando yo creo que tenemos que tener un lugar mucho más proactivo y de pensar qué cambios nosotros desde el profesorado queremos impulsar en el sistema educativo. Y ahí me surgen varias preguntas, sobre todo en este contexto que estamos viviendo, ¿no? Pero digo, ¿cuál es el currículum que creemos que vale la pena para el futuro de nuestros estudiantes? ¿Cuál es el modelo de secundaria? Silvina traía esto, ¿no? Pero ¿vamos a seguir sosteniendo una secundaria fragmentada en disciplinas? ¿O creemos que hay otros aprendizajes y hay otro modo de aprender en la secundaria que no sea ese? Entonces, ¿cómo vamos a formar a los profes de secundaria? ¿Cómo vamos a integrar las tecnologías? ¿Podemos, a partir de esta pandemia, pensar en que se incorpore la educación virtual también como parte de la formación? ¿Podemos pensar en incorporar en nuestra formación la comunicación visual, que hoy es clave? Digo, hoy cada vez más, lamentablemente en muchos casos, digo, se lee y se escribe menos y se trabaja mucho más con imágenes y con frases cortas, digo, y ese es un lenguaje que los jóvenes de hoy en día lo manejan de taquito y me parece que hay que pensar en que el futuro también tiene que ver con eso, en cómo expresamos las ideas a través de distintos lenguajes, cómo usamos el lenguaje visual, cómo diseñamos presentaciones, digo, me parece que eso también es clave. Y digo, hay muchos desafíos por delante y me parece que los profesorados ahí tenemos un rol clave en impulsar esos cambios, no siempre estar atrás de esos cambios, sino liderarlos, ¿no? Entonces, que primero formemos a los docentes para que los docentes después sean capaces de incorporar esos cambios en el sistema educativo. Si no, lo que muchas veces pasa es que los docentes también a veces se resisten a los cambios porque sus esquemas de formación han sido distintos. Y entonces ahí creo que tenemos una responsabilidad clave
dentro de profesorado, ¿no? Ahora, ¿cómo enseño en mi propia materia del profesorado? Bueno, acá quiero compartir algunas experiencias personales. Esto no agota todos los criterios y las cuestiones vinculadas a la reflexión sobre la propia práctica, pero sí quería compartir algunas cosas que me parecen interesantes. Creo que algo central para mí personalmente ha sido un aprendizaje muy importante y que me ha costado mucho, es poder pensar de una enseñanza muy centrada en los contenidos o en las teorías o en los conceptos, a una enseñanza más pensada o más orientada en poder focalizarnos en ideas y en capacidades centrales que uno quiere desarrollar como docente, promover el desarrollo de estas ideas y capacidades en los estudiantes. Y esto, digo, ha sido para mí un cambio personal muy importante, porque justamente me ha hecho ver la formación y la enseñanza de otro modo. Quizás ustedes no acuerden, ¿no? Digo, es solamente una experiencia para compartir. ¿Y qué digo con esto de ideas y capacidades centrales? Bueno, poder al momento que uno presenta una materia, tratar de identificar cuáles son las 3 o 4, y yo digo 3 o 4, no más que esas, ideas principales que uno quisiera como formador que los estudiantes se lleven de la materia para el ejercicio de su profesión. ¿Sí? Siempre nos estamos situando en que estamos formando a docentes. Independientemente que mi materia sea álgebra dentro del profesorado, sea didáctica, o sea la práctica, o sea historia, estoy formando un docente. Entonces, ¿cuáles son las 3 o 4 ideas centrales que yo quiero que ese futuro docente se lleve para ejercer su profesión? Y las ideas definidas como estos ejemplos, ¿no? Fíjense que son ideas que no se resuelven con una teoría. No es que aprendan el constructivismo, ¿no? Sino que quizás aprendan que hay distintas teorías del aprendizaje y que esas distintas teorías plantean concepciones muy particulares de los sujetos, de la relación que hay entre el aprendizaje y el desarrollo, del propio conocimiento, cómo concibe el conductismo el conocimiento o una respuesta correcta, y cómo lo concibe el constructivismo, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, ahí puse algunos ejemplos de algunas ideas que uno puede pensarse en el marco de una materia. Por ejemplo, bueno, que las ciencias que se enseñan en la escuela no son meramente una reproducción del conocimiento científico, sino que atraviesan un proceso de transformación sobre el cual los docentes no siempre somos conscientes, como dice Yevalar, respecto de la transposición didáctica, y tenemos una importante responsabilidad, ¿no? Entonces, son grandes ideas que están muy vinculadas con la práctica profesional y que involucran distintos aportes de la teoría de la investigación. No se resuelven con una sola teoría o con un solo autor, sino que justamente buscan integrar distintos aportes, ¿no? Entonces, en ese sentido, justamente, en relación a estas ideas, es importante pensar, bueno, ¿y qué ideas previas tienen los estudiantes sobre la docencia? ¿Qué ideas previas tienen los estudiantes, por ejemplo, sobre las ciencias naturales, sobre las ciencias sociales? Digo, en general, las didácticas específicas, la producción de aprendizaje, la producción de conocimientos sobre los procesos de aprendizaje en las disciplinas muestran mucho la importancia de las ideas previas que los estudiantes traen para trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, ¿qué ideas previas traen sobre la enseñanza? ¿Qué quisiera que sean capaces de hacer esos estudiantes? No solo qué ideas quiero que se lleven, sino qué van a ser capaces de hacer como docentes una vez que atravesaron nuestras materias, ¿no? Y ahí se pone el énfasis en las capacidades profesionales, ¿no? ¿Qué capacidades estoy trabajando en el marco de mi materia? Y obviamente qué teorías, qué investigaciones, qué conceptos aportan a dichas ideas y capacidades, porque las capacidades no son solo técnicas, tienen que ver con instrumentar conceptos, teorías, modos de hacer, modos de ser, digo, de valores, cuestiones subjetivas, todo eso integran las capacidades. Entonces, luego de eso, digo, ¿cómo poder organizar el programa y las unidades de mi programa alrededor de grandes ideas? ¿No? Y que los estudiantes en el marco de cada una de las materias exploren esas ideas y que las teorías, los conceptos, los autores no sean el objetivo final. Son aportes para construir ideas, que son ideas que esperamos que se lleven para el resto de su vida, para el resto de su práctica profesional como docentes, ¿no?
Y por último, ligado a lo anterior, ¿en qué situaciones concretas de la práctica de un docente se ponen en juego estas ideas y capacidades? Y esto me parece clave porque David Perkins habla, por ejemplo, hay un libro que a mí me parece excepcional que se llama El aprendizaje pleno, y uno de los principios que dice Perkins es jugar el juego completo. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que nosotros no sabemos de fútbol, no sabemos de qué es el fútbol. Y de golpe vamos a una cancha y un profesor nos dice, bueno, ok, tenés que empezar a patear, allá hay un arco, tenés que empezar a patear y la pelota tiene que entrar dentro de ese arco. Es altamente probable que después de varias veces de patear uno se pregunte, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? ¿Qué estoy haciendo acá? Y justamente lo que Perkins plantea es que muchas veces en la educación hacemos eso. En vez de mostrar el juego completo y mostrar situaciones de enseñanza, por ejemplo, en el profesorado, y decir, miren, vamos a trabajar sobre esta situación de enseñanza, vamos a repensarla, vamos a cuestionarla, vamos a ver cómo podríamos hacerla mejor, uno arranca por partes, ¿no? Entonces, el alumno se pierde el juego completo. Y le cuesta entender para qué estoy aprendiendo esto, por qué estoy aprendiendo Ausubel, por qué estoy aprendiendo Piaget, por qué estoy aprendiendo álgebra, ¿no? ¿Por qué estoy aprendiendo sobre instituciones educativas? En cambio, cuando uno presenta grandes problemas, casos, situaciones, es donde ese aprendizaje cobra más sentido. Y es lo que Perkins dice, bueno, esto es jugar el juego completo. Y se arranca jugando el juego completo, no es la meta final, se arranca jugando el juego completo y se va complejizando con teorías, con preguntas, con investigaciones, con acciones, ¿no? Entonces, el identificar esas situaciones de la práctica, que a mí me gustaría trabajar en mi materia, también me permite traer esas situaciones, generar casos, videos, ir a escuelas y volver y reflexionar sobre lo que ocurre en las escuelas, y que creo que es clave para la formación docente. Entonces, como les decía, Perkins plantea esto y él plantea estas dos dificultades que a veces se presentan en la enseñanza, que yo diría son como síntomas, que es la cerquitis y la elementitis, ¿no? La cerquitis, él dice, bueno, esto se trata de aprender acerca de algo. Todo el tiempo en la educación estamos aprendiendo acerca de algo, ¿no? Y dice, la educación profesional también le pasa esto, no solo la educación obligatoria, incluso la formación docente. Dice, en el que los maestros y profesores asisten en innumerables cursos sobre teorías del aprendizaje o dinámicas del aula, mientras pasan un porcentaje sorprendentemente pequeño de tiempo jugando el juego de la enseñanza, estando en escuelas, pensando cómo enseñar, haciendo microclases para sus compañeros, que es donde más se aprende a enseñar, ¿no? Entonces, muchas veces aprendemos acerca de lo que pasa en la escuela, acerca de la tarea docente, acerca de cómo los alumnos, en vez de reflexionar sobre cómo aprendemos, meternos en una escuela, qué pasa, qué responden los alumnos, poder enseñarle a otros compañeros. Y la elementitis es esto de partir el conocimiento y fragmentar el conocimiento en distintas partículas, en distintas unidades. Hay programas a veces que tienen 10 unidades de estudio, por ejemplo, y nunca llegar a integrar, ¿no? Como que la integración siempre se posterga. Entonces vamos viendo una teoría, otra teoría, otra teoría, otra teoría, está bien, pero ¿en qué momento se integra? Y cómo yo como docente me sirve conocer todas estas teorías. ¿Qué hago con todo eso en el aula? ¿Por qué estoy aprendiendo esto para ser docente? Entonces creo que esto es bastante clave y la cerquitis y la elementitis a veces nos llevan un modo de entender la enseñanza y la formación docente donde primero tenemos que comprender. Primero tenemos que comprender las grandes teorías, primero tenemos que comprender los grandes conceptos, el marco de ciertas estrategias, etcétera, para después enseñar. Y yo ahí me permito, y siguiendo a Perkins, creo que, y a muchos autores que plantean la enseñanza para la comprensión, me planteo dar vuelta a esto, y en verdad es, ¿qué hay que hacer para comprender? Cuantas más veces enseñemos, cuantas más veces reflexionemos sobre cómo enseñamos, cuantas más veces interactuemos con alumnos y veamos la forma en que los alumnos aprenden esos conocimientos, más vamos a comprender de qué se trata la enseñanza. No es al revés, ¿no? Y a medida que uno va, obviamente,
exponiéndose a esas situaciones, viendo eso, obviamente los marcos teóricos, las disciplinas, los conceptos, los autores, las investigaciones tienen que ponerse en juego. Pero es en el marco de comprender la situación de enseñanza, la situación que atraviesan las escuelas, los diálogos con las familias, con las comunidades, digo, como poder comprender esas situaciones, problematizarlas, complejizarlas, etc. Entonces, solo para dar un ejemplo, digo, uno podría plantear en el programa de una materia, incluso en un abordaje de un profesorado, esto que es un contenido incluso de un diseño curricular de una jurisdicción, ¿no? El análisis y la producción y reproducción diferencial de los roles situacionales de género en la interacción académica. Esto, para un alumno que recién ingresa a un profesorado, probablemente sea chino básico y esté poco vinculado a veces quizás con la enseñanza, ¿no? Digo, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver esto con la docencia? Ahora, fíjense cómo cambia esto si yo planteo preguntas para analizar e investigar con los estudiantes de cuál es el desempeño y las trayectorias de los varones y de las mujeres en las escuelas de nuestro país. ¿Existen diferencias? ¿Qué factores afectan la escolaridad de las mujeres y de los varones? ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa con el embarazo adolescente? ¿Por qué son más las docentes mujeres que los docentes hombres? ¿Acaso no hay una cuestión de género acá? ¿No tiene que ver con el origen de la docencia, con las miradas sobre la mujer y el rol de la mujer en una sociedad? ¿Qué estrategias podríamos implementar en el aula para promover la igualdad de género? Y es incluso deseable que quizás arranquemos las materias con estas preguntas y veamos qué opinan los estudiantes del profesorado sobre esto, que investiguen, que vean cuáles son los desempeños de los estudiantes, que se pregunten por qué a las mujeres les va de una forma, a los varones otra, qué puede pasar, y a partir de ahí empezar a problematizar, sumar teorías, conceptos, etc. Entonces, esos son algunos, aportes, para pensar en la enseñanza como docentes. Obviamente creo que es clave la diversificación de las estrategias de enseñanza. Es clave pensar cuál es el lugar de mi materia dentro del currículum. En general, las evaluaciones de desarrollo curricular del han dado cuenta que a veces los campos de la formación en los profesorados, incluso a veces las materias, funcionan como compartimentos estancos, no dialogan entre sí. El campo de la práctica no es ese eje vertebrador de la formación que se supone que debería ser. Muchas veces hay superposición de contenidos y de bibliografías entre las materias. Entonces también creo que algo a reflexionar es, bueno, ¿cuál es el lugar de mi materia dentro del currículum y cómo puedo integrar mejor esa formación? ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes? Ahí tenemos un gran problema en el nivel superior. Personalmente creo que el nivel superior en nuestro país muchas veces es muy expulsivo, porque de muchos estudiantes que ingresan, los porcentajes de egresos son muy bajos, son muy pocos los que logran realmente culminar las carreras, y creo que eso amerita una reflexión. No solo, obviamente hay cuestiones contextuales que dificultan la trayectoria de los estudiantes, pero también muchas veces tenemos trayectos de formación muy extensos, con muchos requisitos de acreditación, muchas materias, que dificultan a veces esa trayectoria de los estudiantes. Tenemos las famosas materias filtro, ¿no? Donde sabemos que hay muchos estudiantes que terminan desaprobando esas materias. Entonces me parece que acá amerita mucho la reflexión sobre las trayectorias de los estudiantes del profesorado y qué podemos hacer de distinto como docentes para trabajar sobre esas trayectorias. Y una última cosa que quería compartirles en relación con esto tiene que ver con las teorías en uso y las teorías adoptadas. Argyris en su momento con John hablaba de la diferencia entre estas teorías. Las teorías en uso son las teorías que realmente usamos, que realmente operamos en nuestra práctica. Son como los mapas mentales que ponemos en juego en nuestras intervenciones. Las teorías adoptadas son a veces las que decimos que tenemos, pero no siempre las tenemos realmente. Y acá quiero compartir una experiencia, digamos, que a mí me pasó también personalmente y quizás ayude un poco en relación con esto. En general, ¿qué escuchamos como teorías adoptadas? La evaluación es un proceso, la evaluación es una oportunidad de aprendizaje, la evaluación es importante que los estudiantes logren integrar los contenidos que aprenden. La evaluación debe basarse en criterios.
Y los criterios de evaluación son aquellos aspectos que valoramos del desempeño del aprendizaje de los estudiantes. Me gustaría, digamos, ver si todos estuvieran, no los veo, digo, pero levantando la mano, probablemente todos adhiremos a estas cosas, ¿no? Digo, todos lo hemos aprendido en algún momento del profesorado o en alguna capacitación o formación. Sin embargo, a veces las prácticas de evaluación no reflejan esta concepción sobre la evaluación. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver algunos ejemplos. En el marco de una evaluación de una materia, ¿no? Los criterios de evaluación se plantean a veces del siguiente tipo: la aprobación de un examen, la participación en clases, la asistencia a clases, la entrega de trabajos prácticos. Y cuando uno piensa en estos criterios dice, pero, a ver, los criterios, y vuelvo hacia atrás, ¿no eran aquellos aspectos que valoramos del desempeño del proceso de aprendizaje de un estudiante? Entonces, si los criterios eran eso, de evaluación, ¿por qué estoy evaluando la asistencia? ¿Por qué estoy evaluando la entrega de trabajos? Digo, ¿qué me dice esto respecto de los aprendizajes? Y dice, si ese alumno logró aquellos aprendizajes que yo me había propuesto en el marco de mi materia. Calificación final. El examen parcial, el primer examen es un 30% de la materia, el segundo examen es un 40% de la materia, la asistencia a clases representa un 15% y la entrega de trabajos prácticos un 15%, ¿no? Entonces, la calificación final de una materia a veces se construye de esta forma, con fotos, porque el parcial es una foto, el final es una foto, entonces es como una sucesión de distintas fotos que de alguna forma tienen una ponderación distinta, no sabemos muy bien cuál, y con eso se construye la materia, la calificación. Luego el examen. El examen también, la consigna A tiene 3 puntos, la consigna B tiene 2, la consigna C tiene 1,5, la consigna D 3, ¿no? Son criterios que uno como docente pone porque cree que cierta consigna, el contenido quizás de esa consigna es más importante que otro, por ejemplo. Y por último, obviamente, el tema de la promoción. Se promociona la materia con un promedio igual o mayor a 7, si no, hay que rendir un examen final. Yo mucho tiempo implementé esta modalidad de evaluación. Y les quiero compartir una experiencia que ojalá les sirva, seguramente súper mejorable, pero yo traté de cambiar la forma de evaluación pensando en estos conceptos de la evaluación, ¿no? Y quisiera compartir un ejemplo con una colega de una materia de teorías del aprendizaje que dimos, que planteamos cuáles son los criterios. ¿Cuáles son los criterios que vamos a valorar como docentes respecto del desempeño de nuestros estudiantes, del aprendizaje de nuestros estudiantes en el marco de la materia, ¿no? Bueno, vamos a valorar que definan y que hagan un análisis crítico de los principales conceptos de las teorías del aprendizaje, porque eso es clave dentro de la materia. Vamos a valorar que distingan entre distintas teorías del aprendizaje, porque son distintas, porque hay distintos paradigmas, entonces vamos a valorar eso. Vamos a valorar que reconozcan las diferencias y las relaciones entre aprender y enseñar, porque formaba parte, digamos, del contenido de la materia que nosotros trabajábamos. Y vamos a valorar que hagan un análisis crítico de distintas situaciones de aprendizaje, ¿no? Eso para nosotros era lo esencial. Queríamos que un estudiante cuando salga de la materia logre hacer estas cosas. Están definidas ahí, digamos, las definimos nosotros, qué representa para nosotros hacer cada una de esas cosas, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, ¿cómo lo vamos a calificar? Dentro de la calificación final de la materia, es un 10, vamos a darle distinta ponderación porque creemos que estos aprendizajes, algunos son más importantes que otros, ¿no? Entonces así distribuimos los pesos respecto de los criterios de evaluación. Y lo que hicimos a lo largo de la materia es evaluar con estos criterios. Entonces, los exámenes que tomamos no son exámenes cuyas consignas valían distintos puntos. Evaluamos al examen de manera integral en función de estos criterios. Y la devolución que dábamos a los estudiantes era por cada uno de estos criterios en función del examen. Entonces le decíamos, mirá, en relación a la definición y análisis crítico de los principales conceptos de las teorías, en este examen vos estás con estas fortalezas o con estas dificultades, ¿no? Y hacíamos sugerencias. Y este era lo que atravesaba toda la evaluación, desde el parcial, desde los trabajos prácticos, digo, siempre, y la calificación final de la materia se construía de esta forma. Entonces, digo, fue para mí un aprendizaje clave, porque ya no era
incluso la nota final de los estudiantes reflejaba mucho mejor cómo yo creía que habían aprendido que la nota que yo a veces construía de ponderar la asistencia a clases, el trabajo final, todo, que de alguna forma nunca me satisfacía. Era como, no, este 7 o este 10 no representa lo que ese alumno creo que aprendió, ¿no? Bueno, porque era una evaluación que quizás no estaba centrada en los aprendizajes fundamentales que yo quería que los estudiantes construyan en el marco de la materia. Solo para, compartir una experiencia en relación a las prácticas de evaluación y a las diferencias entre las teorías en uso y adaptadas que a veces tenemos los formadores de docentes y que modelizan prácticas también para los futuros docentes. Por último, ya para cerrar y ver si damos lugar a algunas preguntas o intercambios, justamente es, bueno, ¿cómo promovemos la reflexión sobre los esquemas de enseñanza que construyen nuestros estudiantes? Y acá algunas ideas centrales y sintéticas. La literatura lo que dice, y a veces esto genera resistencias o discusiones importantes, es que es necesario en los profesorados conceptualizar lo que es una buena enseñanza y que esa conceptualización atraviese todo el profesorado y que en el marco de todas las prácticas, desde el primer año hasta el último año, se trabaje sobre eso y se establezcan criterios para evaluar esa buena enseñanza. Y digo evaluar porque evaluar es valorar. Entonces es necesario evaluar si esas características de una buena enseñanza efectivamente nuestros futuros docentes las están adquiriendo esos esquemas. Y es muy clave, obviamente, en el marco de las prácticas retroalimentar esas prácticas en función de los criterios de la buena enseñanza. Y cuando hablo de buena enseñanza es porque la literatura, la didáctica, las didácticas específicas, la psicología del aprendizaje ya nos han alumbrado bastante respecto de qué prácticas son más efectivas, más potentes, más profundas de enseñanza en relación con el aprendizaje y qué otras no. Hay un corpus de conocimiento que conocemos que ya está más que legitimado en el campo de las ciencias de la educación y es pararnos sobre eso y entender que no da lo mismo cualquier clase. Hay clases que son más potentes que otras y eso se tiene que valorar y sobre eso se tiene que trabajar en los profesorados, ¿no? Yo creo personalmente, como les decía, que hay que incluir muchas más experiencias de práctica y oportunidades de transferir los aprendizajes. ¿Qué quiero decir con esto? Mostrar muchas situaciones, videos de clase, traer evaluaciones que los docentes hagan en sus aulas, traer respuestas de los alumnos, ir a observar escuelas y construir conocimientos sobre eso para que después eso pueda ser transferible a la práctica de los futuros docentes. Entonces tiene que haber muchas situaciones de escuelas, de prácticas que atraviesen el profesorado y no solo el campo de la práctica, sino todo el resto de los campos de la formación. Analizar colaborativamente evidencias de aprendizaje. Muchas veces cuando somos profes de práctica trabajábamos mucho sobre las estrategias que usan nuestros estudiantes, practicantes, pero trabajamos poco sobre qué le responden los alumnos, sobre qué trabajos hicieron los alumnos en el aula. Y es importante traer esas evidencias del aprendizaje y promover la reflexión de los practicantes a partir de y a la luz de las evidencias de aprendizaje. Promover y evaluar distintos tipos y niveles de reflexión. Solo para presentar un ejemplo, algunos autores, por ejemplo, Hutton y Smith, hablan que hay distintos tipos de reflexión, desde descripciones no reflexivas, donde uno informa hechos o bibliografía, reflexiones descriptivas, donde proveen razones, pero más desde el sentido común, los practicantes, ¿no? Por ejemplo, en diarios de formación, en escrituras, que escriben sobre sus clases. Proveen razones de las decisiones, pero muy personales, todavía muy subjetivas, ¿no? Basadas en experiencias previas más que en evidencia, literatura. Pero hay otro tipo de reflexiones. Reflexiones donde los estudiantes empiezan a dialogar sobre sí mismos, empiezan a preguntar, empiezan a incorporar investigaciones, empiezan a incorporar autores para reflexionar, hasta reflexiones críticas donde los estudiantes llegan a entender el contexto social, histórico y político en el que están inmersos, donde pueden pensar hacia futuro y no solo del pasado, sino decir, bueno, ¿cómo lo haría mejor? ¿Cómo lo haría distinto? Entonces creo que justamente uno como docente tiene que valorar, evaluar y promover distintos tipos de reflexiones. Y por último,
hacer de la reflexión un hábitus. Esto lo señala Perrenú en uno de sus libros, y él habla de justamente nosotros como docentes tenemos que hacer de esto un hábitus, y no basta a veces con algunos dispositivos que son importantes, como las biografías escolares, los portafolios, pero sino que todo el tiempo estemos constantemente pensando sobre la enseñanza, los aprendizajes que promovemos, viendo cómo podemos hacer mejor y viendo cómo cada vez más nuestras teorías adoptadas se acercan realmente a las teorías en uso y podemos modelizar prácticas de enseñanza para las y los futuros docentes. Así que perdón lo rápido de la exposición, espero haber sido claro igualmente, y bueno, con esto quisiera dar lugar a algunas preguntas o algo que no pude ver lo que sucedía en YouTube. Muy bien, Emanuel, si querés yo te hago una síntesis. Ha habido como un debate permanente y muy rico, porque ha sido de distintos actores del sistema educativo, desde supervisores a docentes y estudiantes. Y después, si querés, va a quedar grabado el debate que se fue produciendo en el chat, está grabado con la ponencia, y un poco retoman los núcleos de tu ponencia. Por ejemplo, allí, una de las cuestiones que más marcan los colegas que han ido escribiendo tiene que ver con la necesidad de vincularse más durante la formación con la práctica real en las instituciones. Se han producido allí algunos dichos y entredichos, porque en algunos casos alguien decía que no estaban suficientemente acompañados los estudiantes, y otros estudiantes dicen, no, a mí sí me acompañaron mis docentes de práctica. Entonces, rico el debate que se produjo allí, y también retoma los núcleos de tu exposición en cuanto habla de la vinculación, cómo se vincula el Instituto Formador con la escuela asociada, y si querés, podría profundizar un poquito qué entendés por comunidades de aprendizaje. Vos al inicio de la exposición, comunidades de práctica es como lo denominaste. Cómo se vinculan las escuelas, cómo se aprende de y en las escuelas. ¿Cuál es el diálogo entre la formación docente y el trabajo docente? No sé si querés allí, perfecto, para darle respuesta a estos interrogantes que los colegas han ido diciendo, de la necesidad de vincular desde el inicio de la formación la presencia del estudiante de la formación docente en las escuelas con la práctica real. Bien. A ver, yo creo que, digamos, varias cuestiones, voy a tratar de ser breve. Una de las cuestiones que tenemos en nuestro sistema formador, y Terish y Dicker en su momento en los 90 lo han señalado, es que gran parte de los esfuerzos, gran parte de los recursos que tienen los institutos superiores se destinan exclusivamente a la formación inicial. Y yo creo que tenemos un gran desafío ahí de pensar que creo que los institutos de formación docente realmente deben ser centros de formación no solo de los futuros docentes, sino de los docentes que están en ejercicio, y que sean realmente centros de referencia para los docentes que quieran continuar formándose, reflexionando sobre su práctica, actualizando sus conocimientos. Entonces yo creo que ahí hay un desafío más como sistema, les diría, y esto tiene que ver más con un desafío político de promover las funciones de apoyo a escuelas, de formación continua, que están en la ley y en resoluciones del Consejo Federal del 2007, pero que aún así, aún hoy no se terminan de consolidar en las instituciones, o a veces se trabajan de manera, digamos, más pequeño, más escasa respecto de lo que es la formación inicial, y que para mí es igual de importante en lo que implica la trayectoria de un docente. Entonces, eso por un lado. Por otra parte, respecto de la inmersión en las prácticas, obviamente hay una inmersión progresiva, y así lo plantean los lineamientos curriculares, ¿no? Y primero los estudiantes, se sumergen en las escuelas, hacen análisis institucionales, luego empiezan sus primeras planificaciones, después hacen algunas prácticas más cortas hasta llegar a las residencias. Yo particularmente creo que es posible pensar en una mayor inserción de los estudiantes más temprana, quizás, trabajando como
como ayudantes o como asistentes de profes que ya sean expertos, digo, pero que desde el inicio el estudiante se vea mucho más inserto en la escuela, mucho más partícipe de lo que sucede en una escuela. No solo en un aula trabajando con un docente, sino reuniones de padres, reuniones de un directivo con sus docentes, ¿no? Entender que la tarea docente no se basa solamente en enseñar matemática en el marco de las 40 minutos que uno tiene en su aula, sino que forma parte de una organización, de una organización que es compleja, ¿no? Con una cantidad de alumnos, etc. Entonces, poder estar en la escuela y problematizar lo que sucede en la escuela creo que es central y que a veces, digamos, demoramos mucho eso, ¿no? Demoramos mucho el ingreso a la enseñanza, digo, y la inmersión del estudiante y la posibilidad del estudiante de hacer prácticas en la escuela y de prácticas sostenidas que le permitan construir esos esquemas para enseñar. Luego creo que hay que aprender mucho, creo que hay que traer a los docentes de las escuelas y a los directores de escuela a los profesorados, que nos cuenten cómo fueron sus primeras prácticas, que nos cuenten qué dificultades ellos ven, que nos cuenten que muchas veces pasa a los practicantes que dicen, bueno, yo voy con todo lo que el profe de didáctica o de la práctica me dice que es innovador y planifiqué una secuencia que creo que es súper interesante, innovadora, pero voy a la escuela y el profe de la escuela me dice, no, olvídate, no podés hacer esto con estos alumnos, o si haces esto no vas a llegar con los temas del currículum, ¿no? Entonces creo que hay que poner más en diálogo esas tensiones que a los docentes le ocurren en las escuelas, ¿no? Y el traer a los docentes y contar las situaciones difíciles, el trabajo sobre incidentes críticos, digo, que los docentes puedan contar, miren, yo me acuerdo de esta situación que viví en un aula que no me la olvido más, y que los estudiantes del profesorado puedan pensar, bueno, ¿cómo intervendríamos de manera distinta, de manera mejor a lo que hizo este docente, para que esa experiencia no sea tan crítica o angustiante para nosotros, ¿no? Entonces hay mucho del trabajo conjunto, de la reflexión conjunta. Yo me acuerdo que un libro, por ejemplo, de unas chilenas había protocolos que generaban en una escuela donde docentes de distintas áreas se juntaban con el director de la escuela para ver distintos trabajos que le habían propuesto a los estudiantes. Y a partir de un protocolo, había distintos protocolos, entonces había distintas preguntas. Iban analizando esos trabajos. Y los docentes, entre ellos, iban haciéndole aportes a su colega. O sea, yo quizás de las ciencias sociales traigo una evaluación, por ejemplo, que implementé a mis estudiantes. Y traigo distintas respuestas de los estudiantes y las analizo con profes de matemática, con profes de ciencias, ¿no? Y empezamos a hacer preguntas y reflexiones que conduzcan a pensar, bueno, ¿qué aprendió ese estudiante y qué pasa con mi enseñanza? ¿Y qué puedo hacer entonces hacia futuro? Entonces creo que tiene que haber mucho de esto en los profesorados, que es lo que realmente impacta fuertemente en la construcción de esquemas para enseñar. Digo, que en el fondo es lo que queremos que los docentes, digo, se lleven al momento de iniciar una profesión, ¿no? Y a eso me refería con comunidades de práctica y con este vínculo más cercano entre la escuela y las instituciones. Y tal vez ahí, Emanuel, podemos enganchar con otro núcleo de este debate que se fue dando durante tu exposición, que tiene que ver con la relación entre las teorías en uso y las teorías adaptadas, y también con la relación de las prácticas en el instituto y las prácticas en la institución. Una de las alocuciones o intervenciones en el chat decía, bueno, me enseñan por secuencia didáctica a planificar y voy a la escuela y está por ABP. Entonces, tal vez profundizar un poquito. También diste vos diría como unos tips para cómo organizar el programa y cómo organizar las prácticas de la formación docente. Entonces, también viste una respuesta, pero si querés retomar desde ese debate lo que hago en el instituto con lo que la escuela me pide, y muchos colegas han hablado del impacto que fue el primer trabajo y que la inserción laboral provocó una gran distancia y que impactó, y no siempre de forma positiva, en el ingreso al área laboral. Bueno, a ver, yo digo, estas cosas las comparto porque las he vivido personalmente y por eso son aprendizajes que me han marcado. Digo, yo creo que ahí muchas veces nos cuesta ese vínculo, digamos, en teorías en uso adoptadas o las teorías que nosotros más avalamos en relación a los procesos de aprendizaje, a la didáctica, digo, a lo que es la evaluación, etcétera, y lo que después termina ocurriendo en las aulas. Y eso pasa mucho en el sistema educativo, digo, donde hay algunas teorías que se han
permeado muy fuerte, digo, el constructivismo, por ejemplo, la evaluación formativa, digo, creo que ningún docente estaría en desacuerdo con estas cosas, pero cuando después vemos las prácticas en las aulas, a veces estas no ocurren de la misma forma, esas prácticas respecto de las teorías que decimos en uso. Y yo creo que particularmente ahí el gran desafío que tenemos en los profesorados es ver cómo esas teorías se traducen en prácticas concretas. Digo, por ejemplo, el tema de la teoría crítica, que se ha desarrollado a partir de los años 70, de la pedagogía crítica, y que ha tenido mucho impacto en la educación, Pierre Bourdieu, digo, para poner un ejemplo, sin duda es clave. Ahora, si yo sé que la escuela reproduce las desigualdades, pero estoy en un aula con 30 estudiantes que son diversos, que tienen distintos saberes previos, que quizás no todos tuvieron el nivel inicial que uno esperaría que hayan tenido, y yo estoy en el primer año de la primaria, digo, con distintas trayectorias, con distintos intereses, ¿cómo hago para que en el aula todas esas diversidades tengan lugar y para no dejar a los alumnos que están allá al fondo, que a veces son los que menos hablan, dejarlos de lado? Porque es ahí donde nace la desigualdad en el sistema educativo. Entonces yo necesito reconocer y saber las pedagogías críticas, pero también necesito desarrollar esquemas de intervención que me permitan operar sobre eso. Del mismo forma, yo puedo saber lo que es una evaluación formativa, pero necesito experimentar en el profesorado situaciones donde yo pueda diseñar rúbricas, donde yo pueda brindar retroalimentación, donde yo pueda ver respuestas de los alumnos y pensar qué intervención yo haría como docente ahí, porque eso es lo que habilita una verdadera comprensión de la evaluación formativa. Entonces, eso por un lado. Por otra parte, yo creo que hay a veces una escisión entre, digamos, los estudiantes lo dicen mucho, entre aquello que aprenden en el profesorado y después lo que le pasa en las escuelas. Y muchas veces lo que termina pasando es que al ingresar a las escuelas, lo del profesorado es como que les cuesta, digo, no encuentran herramientas para dar respuestas a eso y terminan recurriendo a su biografía escolar y reproduciendo su biografía escolar, ¿no? Y vemos ahí el impacto de las trayectorias escolares y cómo se reproducen ciertos esquemas de enseñanza. Y creo que ahí digo, el vínculo entre la escuela y el profesorado creo que es clave para evitar esto, digo, para realmente que haya comunidades de práctica y un conocimiento compartido y ciertos criterios compartidos. Pero también creo, por ejemplo, que a veces en los espacios de práctica nos pasa que trabajamos sobre secuencias didácticas, como bien decías, Darío, o sobre la planificación de un grupo acotado de clases, y el docente que está en una escuela tiene el desafío de llevar a cabo un currículum que es mucho más que esa secuencia de clases que vemos. Entonces, claro, uno como profe de práctica, para dar un tema, dice, bueno, sí, podés desarrollarlo en 3 clases y hacer actividades, estrategias activas de aprendizaje, un aprendizaje colaborativo, ¿no? Y uno promueve eso, pero a veces nos falta en el profesorado poner en situaciones a ese estudiante de qué implica planificar una materia entera, según el diseño curricular de la jurisdicción, ¿no? Entonces, ¿cómo repartimos el tiempo en función de ese diseño? ¿Cómo priorizamos, y Silvina hablaba de esto, ¿no? ¿Cómo priorizar aquellos aprendizajes que son centrales dentro del currículum? ¿Qué tiempos voy a distribuir? Y luego que yo tengo ese esquema armado, ¿cómo voy a diseñar una secuencia de ciertas clases? ¿No? Creo que ese aprendizaje, en algunos casos se trabaja, pero en otros no, es clave para justamente poner en situación de lo que implica la práctica docente. Y también atravesar esta situación, ¿qué pasa cuando los alumnos faltan? ¿No? Y la mitad de los alumnos faltó, y hay que recuperar ese aprendizaje. Entonces, lo que uno había previsto para dar en una clase, y no se puede dar porque en verdad hay que recuperar lo que esos estudiantes no han visto, ¿no? Entonces, cuando uno atraviesa esas situaciones, que es muy importante atravesar muchas situaciones de enseñanza a lo largo del profesorado, empieza a ver la complejidad que implica la enseñanza. Y esto no quiere decir volver a los esquemas previos y dar rápido los temas y no profundizar y usar la exposición porque las estrategias de enseñanza activa me demandan más tiempo. Pero yo como docente tengo que aprender a que no voy a poder enseñar todo con el mismo nivel de profundidad, a que tengo que seleccionar, a que tengo que ver cuáles contenidos son más difíciles para los estudiantes y dejarle más tiempo. Y todos son esos aprendizajes centrales de la enseñanza. Entonces creo que ahí hay una posibilidad también de ponernos mejor o poner a los futuros estudiantes mejor en el zapato de los docentes, ¿no? Y que atraviesen los mismos dilemas y tensiones que atraviesa un docente en el aula.
Muchas gracias. Si querés la última intervención para recuperar el último núcleo de los debates que se han ido produciendo, la diferenciación entre formación inicial y formación continua. Y hay un argumento dado por una colega o futura colega que dice: la formación continua te la va marcando las propias necesidades de tus estudiantes, que me parece muy, muy interesante. Y lo podemos unir con tu recomendación de que los profesores de práctica miremos las evidencias de aprendizaje de los estudiantes de nuestros estudiantes, que no vamos a la escuela a ver un desempeño preestablecido de nuestro practicante, sino a ver cómo se configura. Y en eso retomar la idea que marcar, ir más a las escuelas y traer al instituto formador a directivos y docentes. Entonces, tal vez desde allí, desde la formación docente inicial y la formación docente continua, y en este intercambio que debe haber entre el sistema formador y el sistema, según los niveles y modalidades, damos con tu respuesta ya cierre a tu intervención. Sí, a ver, yo creo que dentro de lo que es la formación continua hay como diversas aristas. Digo, en muchos casos, lamentablemente, a veces la formación continua se concibe como la instancia para recuperar o fortalecer aquello que la formación inicial no se ha podido hacer en la formación inicial, ¿no? Y creo que ahí hay que repensar muchas cosas de la formación inicial, como intenté compartirles, pero creo que la formación continua puede tener aristas mucho más interesantes que esas. Digo, me parece que, en primer lugar, la actualización. En un mundo donde se produce conocimiento todo el tiempo, donde todo el tiempo se está investigando sobre cómo se aprende, donde los cambios son vertiginosos y las subjetividades, la tecnología va de manera acelerada incrementándose, es necesario estar actualizado como cualquier profesional. Entonces hay una función de la formación continua que tiene que ver con la actualización. Hay otra función que creo que es importante que tiene que ver con la especialización y poder brindar oportunidades para que cualquier docente pueda profundizar en temas que le son de interés o donde presenta mayor dificultad, ¿no? Una de las dos cosas, pero hay docentes que quieren especializarse en prácticas de evaluación, hay docentes que dentro del currículum que enseñan de matemática quieren especializarse en la enseñanza del álgebra, digo, y aprender eso, hay docentes que quieren especializarse en educación emocional, entonces poder ofrecer diversas oportunidades de especialización para los docentes. Y creo también que hay otra función, porque esto quizás se puede llevar a cabo hasta ahora con cursos o con trayectos formales, postítulos, cursos, ¿no? Digo, con cierta certificación, pero para mí es fundamental el apoyo a escuelas y creo que es fundamental en lo que viene de la educación. Yo creo que lo que ha hecho la pandemia con nuestro sistema educativo, digo, y la falta de clases presenciales ha sido muy grave y que realmente nos va a costar mucho trabajo volver a la situación inicial, que no era una situación tampoco deseable, digo, porque aún en esa situación inicial teníamos muchas desigualdades, muchos alumnos que no culminaban la secundaria, muchos alumnos que terminaban la primaria o la secundaria con aprendizajes claves que no habían logrado construir, ¿no? Entonces no es que estoy diciendo que era una formación ideal, que era una situación ideal. Entonces me parece que en ese marco, digo, de todos los desafíos que tenemos en la educación, es clave acompañar la labor que hacen las escuelas y los directivos. Yo noto que muchos directivos y supervisores están muy agobiados por el conjunto de tareas administrativas que implica la conducción de una institución dentro de un sistema como el que tenemos, y muchas veces no encuentran tiempo para poder dedicarse más a trabajar sobre los procesos pedagógicos, y veo en muchos casos a los docentes muy solos haciendo malabares y teniendo enormes esfuerzos para sostener la educación, para sostener las trayectorias de los estudiantes. Y a mí me parece que más allá de dar un postítulo o un curso, también es importante ir a apoyar el trabajo que hacen, ir a observarlos, ir a retroalimentarlos, ofrecerles algo, ofrecerles pensar juntos, digo, apoyar diagnósticos institucionales y que quizás en el marco del profesorado se pueda hacer alguna evaluación institucional, algún diagnóstico donde los estudiantes del profesorado también participen y le den una devolución a la escuela, que la escuela pueda percibir sus fortalezas, sus debilidades, digo. Entonces creo que hay mucho de apoyar a las escuelas, ¿no? Y que tiene que ver también con la formación continua y el apoyo pedagógico, que creo que es clave. No sé, Darío, si me habías preguntado algo más en relación con esto.
Es que es muy rico el debate que se ha ido produciendo y después seguramente lo vas a poder leer con detenimiento. Yo pido disculpas porque no se pueden recuperar todas las intervenciones, pero más o menos el debate que ha ido como creciendo en el chat tiene que ver con estas ideas que vos has ido recuperando. También decirte que hemos aumentado el número de participantes a lo largo de la charla y que eso no es algo habitual, siendo la última charla Siendo un viernes. Entonces también muchos agradecimientos por tu ponencia, una valoración a todos los tópicos que has ido presentando y de mi parte muchas gracias. Te comprometo a seguir vinculado con esta comunidad para seguir aprendiendo, para seguir compartiendo y también a todos los docentes y colegas y futuros colegas que han ido participando y dándole forma a esta ponencia y a todo el Congreso. Bueno, gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Como siempre es un placer. Quiero ahora hojear los diferentes comentarios de YouTube. La verdad que tenemos un desafío muy grande por delante. Creo que necesitamos atender algunas problemáticas claves del sistema educativo, pero también tenemos que tomar las riendas de algunas problemáticas estructurales que tiene la formación docente y que la literatura en educación ha señalado hace mucho tiempo, porque no son temas nuevos, y pensar en qué necesitamos hacia el futuro de nuestra sociedad, para que realmente sea una sociedad más justa, para que realmente más estudiantes tengan más oportunidades en un mundo que se torna cada vez más complejo. Y creo que ahí los profesorados tenemos un rol central, las escuelas tienen un rol central, y me parece que este momento de pandemia, que ha sido muy duro para todos y para todas, también creo que representa la posibilidad de darnos cuenta que los cambios pueden ser posibles. Que algo que no imaginábamos que nos iba a ocurrir en la vida, de andar con barbijos, andar aislados, que toda la formación pase a ser virtual. Creo que nunca ninguno de nosotros nos hubiésemos imaginado que eso era posible, y fue posible. Lamentablemente frente a una situación de riesgo, frente a una situación límite, pero si esto fue posible, eso implica que tenemos muchas posibilidades de pensar distintas cosas y ser creativos respecto de la escuela y del sistema educativo, y solo hace falta voluntad, solo hace falta ponernos, las garras y pensar en el futuro, porque creo que es clave para nuestro país, clave para nuestra sociedad, clave para que más gente tenga oportunidades. Así que, bueno, me alegra que sigan haciendo estos congresos, me alegra que estemos acá, un conjunto de 200 y pico de colegas y pensando y reflexionando sobre la enseñanza, y bueno, desde ya cuentan con mi colaboración para el futuro. Es un placer como siempre. Bien, yo invito a la rectora y a quien ella decida despedirse de vos por ser nuestro último expositor, y después van a recordar otros pasos de este congreso, porque hay que hacer la evaluación. Algo dijo Emmanuel de la evaluación, así que el congreso también, para obtener el certificado, hay que hacer la evaluación, que es una constancia. Gabriela, tu tiempo. Bueno, Emmanuel, muchísimas gracias porque estuviste dispuesto a participar desde el momento en que te pude contactar, así que agradecerte. En el chat que te vamos a compartir lo que quedó allí, se ha dado un debate, y creo que desde el momento de las conferencias de la mañana, Carlos Escliar nos decía, miren, no vengan a buscar o a preguntarme recetas o a que les dé respuestas, porque más bien vengo a que generemos nuevas preguntas. En todo caso, se van a generar más preguntas, y creo que esto es muy importante, porque en la medida en que generemos esas preguntas, generemos ese proceso de reflexión que se ha dado en esta oportunidad, es que vamos a estar movilizados, es que nos damos cuenta de que no está todo hecho, que tenemos mucho por recorrer, que tenemos mucho para trabajar en comunidades de aprendizaje, como se ha expresado a lo largo de esta jornada y de este encuentro. Así que están las puertas para seguir trabajando, que esto ha sido una instancia más, una oportunidad para que eso se propicie y para que nos sintamos movilizados para seguir generando distintas acciones. De hecho, en uno de los encuentros previos al proceso organizativo,
tuvimos un encuentro con el equipo de supervisión y ya hemos planificado como las instancias posteriores a este evento para seguir trabajando con las instituciones del departamento. Así que creo que es eso, esto es una semillita más, pero que hay un largo camino por recorrer, y hoy hablamos mucho también de redes y de comunidades de aprendizaje. Así que esté la reflexión, que estén estas ganas de debatir, de cuestionar en el buen sentido para generar nuevas oportunidades, es muy valioso. Y la verdad que la pandemia nos sorprendió, nunca lo esperamos, y si bien decimos, bueno, ha sido realmente una problemática, nos ha generado muchas cuestiones, enfermedades, pérdidas y demás, también ha sido de alguna forma una oportunidad para revisar cómo estábamos vivenciando nuestras vidas, no solo en lo que hace el proyecto educativo, sino en nuestras propias vivencias particulares, familiares, comunitarias y laborales. Así que agradecer la participación de quienes nos han acompañado, público en general, a miembros de nuestra institución, todos los roles, a quienes han estado planificando, organizando este evento y a quienes han estado durante todo el día de hoy atentos a cada detalle para que se pudiera transmitir, que bueno, haciéndolo en forma sincrónica y por este medio también se dan algunos imprevistos y hemos tratado de que saliera de la mejor forma posible. Así que agradecer, gracias a cada una y a cada uno de los que están aquí vivenciándolo y quienes lo están haciendo posible desde algún punto, ya sea desde nuestro instituto, que aquí estamos varios presentes, desde sus hogares, desde otros departamentos, desde otras provincias, incluso nos han acompañado también hoy desde otros países. Así que gracias y vamos a seguir trabajando por la próxima edición de este congreso. Ahí no sé si quiere tomar la palabra María como jefa de formación. Le damos un aplauso a Emanuel, le damos un aplauso. Vamos, un aplauso.